¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Es un enorme privilegio para mí poder estar nuevamente delante de ustedes, ahí donde me estén viendo. Me ausenté por mucho tiempo, pero pues fue para que el nombre de Dios fuera glorificado. Quiero iniciar leyéndoles el Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aleluya. Este salmo es muy especial para mí y ahorita les voy a contar por qué. A inicios de septiembre, me había estado sintiendo mal. Creo que un video que hice antes de que me pasara un accidente cerebrovascular, hice un video porque me sentía un poco mal, me había estado sintiendo muy mal, pero a inicios de septiembre fue cuando vino esta prueba, este proceso tan grande a mi vida. Sufrí de un microinfarto cerebral y sangró la malformación arteriovenosa que estaba en el lado izquierdo de mi cerebro. Y les digo que estaba porque estoy creyéndole al Señor por un milagro. Yo estoy viviendo por fe, estoy aquí delante de ustedes y les estoy hablando por fe, estoy viviendo por fe, porque realmente es impactante el poder de Dios, cuando nosotros dejamos que Él tome el control de nuestras vidas y que Él se manifieste en nuestras vidas. Es impactante lo que Dios hace. Yo estuve 2 días y medio, estuve sin poder hablar, después de que pasó ese proceso tan espantoso realmente, porque pues me empecé a sentir como que mucho dolor de cabeza y me mareé y empecé a sentir que perdí fuerza en las piernas, perdí fuerza en los brazos, el lado derecho de mi cuerpo se me durmió y solo estaba mi nena conmigo. Y en ese momento yo entendí que el enemigo quería robar mi salud, quería matarme, porque eso es realmente lo que él hace. Dice la Biblia que el ladrón no viene sino para matar, para robar y para destruir. Pero dice la palabra que el Señor viene para darnos vida y vida en abundancia. Y eso es lo que yo vengo a contarles, a testificarles el día de hoy, que creámosle al Señor, creamos que Él nos sostiene, que Él nos tiene en sus brazos, porque es así. Días antes de que me pasara, de que pasara por ese proceso, el Señor nos llamó a orar y estuvimos orando, mi esposo y mi nena y yo estuvimos orando por varios días. No entendíamos por qué razón el Señor nos había puesto a orar, pero pues nos pusimos a orar, ¿verdad? Obedecimos. Cuando pasó esto y les cuento, estuve también escuchando mucho la palabra de Dios. Tenía un deseo tan grande de escuchar la palabra de Dios y entonces me ponía prédicas y pues hacía lo que tenía que hacer aquí en la casa y ahí escuchando siempre la palabra de Dios. Y un día escuché a una pastora que hablaba sobre el poder de la palabra de Dios
y se me quedó muy bien lo que ella dijo, que nosotros debíamos orar la palabra de Dios, la palabra de Dios está ahí, Él la dejó para que nosotros podamos usarla como un arma, porque la palabra de Dios, como dice en Efesios 6, que es la espada, es nuestra espada, y la espada del Espíritu Santo, y la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Entonces, en ese momento, me acordé de eso cuando sentí que mi cabeza me iba a estallar y sentía que todo me estaba dando vueltas y sentía que ya no iba a poder. Pero en ese momento recordé esa palabra, y por eso les digo, no veamos la palabra de Dios como algo que el Señor dejó incierto para escucharla. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es poderosa. Entonces el Señor me recordó en ese momento eso, porque yo le pedí: Señor, por favor, no permitas que yo pierda la conciencia. Yo ya no podía hablar, pero le estaba rogando al Señor Padre en mi mente, en mi pensamiento, le estaba diciendo: Señor, por favor, no permitas que yo me desmaye, que yo pierda la conciencia, no lo permitas, porque yo sabía que si no el enemigo se iba a aprovechar ese momento de que yo perdiera la conciencia. Entonces el Señor fue fiel y me mantuvo consciente en todo ese proceso. Por eso es que les puedo contar, porque el Señor es un Padre milagroso, es un Dios milagroso. Entonces, cuando estaba ahí, el Señor me recordó el Salmo 91 y me recordó: el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces yo empecé a declarar el Salmo 91, pero empecé a orar el Salmo 91 y le empecé a decir: Señor, tu palabra dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cuando yo dije esas palabras, yo sentí una fuerza que entró en mis piernas y me pude levantar. No podía hablar, pero me pude levantar, y como pude, yo les estaba marchando y yo le decía: Señor Padre, yo sé que tú me vas a levantar, que tú me vas a librar de esto. Y cuando en eso todo se empezó a tranquilizar, todo empezó a calmarse, pero cuando me desperté, pues seguía mal, la verdad seguía mal. Entonces mi esposo decidió llevarme a Coatepeque, a la emergencia del IX, y cuando estaba ahí, pues ellos vieron que realmente yo iba grave. Entonces me trasladaron para el Hospital de Autonomía de Guatemala, del IX, a neurocirugía, porque yo tenía ya programada mi cita en neurocirugía, pero pues Dios sabe por qué hace las cosas. Y a mí, eso me pasó a mí un domingo, el 4 de septiembre, y yo tenía mi cita el 6 de septiembre. Entonces, pues bueno, cuando llegamos con el doctor me dijo: mire, posiblemente usted no vaya a recuperar el habla, porque fue hubo como un sangrado en la malformación, y eso fue lo que le afectó, y posiblemente usted, me dijo, perdone que yo le diga las cosas así, pero posiblemente usted ya no vaya a poder hablar. Entonces en ese momento nos pusimos a llorar con mi esposo, porque dijimos, bueno, él no entendía lo que estaba pasando, y yo solo dentro de mí yo le decía: Señor, por favor, te pido que me des la oportunidad de poder hablar, de recuperar el habla, porque ¿cómo voy a adorarte? ¿Cómo voy a cantarte yo? Si yo pierdo el habla, ya no voy a poder cantarte, ya no voy a poder adorarte. Entonces el Señor, en su perfecta misericordia, y en esos días de silencio, el Señor me enseñó muchas cosas. Me enseñó a confiar en su palabra, y me enseñó
a que todo proceso todo proceso en nuestras vidas tiene un propósito, y tiene un propósito que nos ayuda para bien, porque para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Si yo los motivo a que si están pasando por un proceso difícil en su vida, les motivo a que no dejen de creer en el Señor, no dejen de usar esta arma poderosa que tenemos, que es la palabra de Dios. No dejen de usarla, no dejen de leer, de escudriñar, de meditar en su palabra, porque es palabra de vida. Él en su palabra nos da vida, y realmente yo pude entenderlo en ese momento. Su palabra es viva, su palabra es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Entonces el doctor, lo que los médicos me dijeron, bueno, mire, prácticamente me desahuciaron. Me dijeron, la malformación es muy grande, no es operable, y pues solamente trate de estar tranquila, trate de no estresarse, trate de vivir una vida de calidad. Y aquí estoy, y estoy creyéndole al Señor que en medio de ese diagnóstico Él se va a glorificar. Y por eso yo quiero invitarlos a ustedes a que sigan creyéndole al Señor, que si hay alguna cosa que les esté afectando, no dejemos de creer, porque si yo estoy aquí es por fe. Yo estoy viviendo por fe, y yo sé que el Señor me va a sostener, y el Señor siempre lo ha hecho. Pero obedezcamos y leamos su palabra. Muchas gracias por escucharme. Tengo muchas cosas que agradecerles a Dios, muchas cosas que contarles, pero este es un breve testimonio de lo que me pasó, por lo que me ausenté tantos días de las redes sociales. Y yo sé que el Señor es fiel, y que alguna persona este mensaje va a ir y va a aumentar su fe, y siga creyendo y sigan creyendo, porque el Señor va a obrar en sus vidas. Gracias a mi familia, a mi esposo, a mis papás, a mis suegros, a todas las personas que estuvieron orando por mí, alguna de las personas que esté viendo este video. Muchas gracias por orar por mí. La oración es poderosa. La oración levanta a las personas, y la oración de todas las personas, esa multitud que estaba orando por mí, el Señor escuchó sus oraciones, y muchas gracias por haber orado por mí. Se los agradezco mucho con todo mi corazón. Gracias. Que Dios los bendiga, que Dios los siga fortaleciendo, que el Señor siga levantando sus vidas, y que podamos ver todos juntos la gloria del Señor cada día que nos levantamos. Es un día más de bendición, es un día más en el que podemos decirle al Señor: gracias, Padre, gracias porque me has regalado un día más, y porque en ti estoy seguro, y porque si yo habito bajo las alas, bajo la sombra de tus alas, estoy seguro. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por escucharme, y que el Señor sea el primero en sus vidas, y que los bendiga enormemente. Muchas gracias por escucharme.